Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar con procedimientos almacenados en MySQL. Vamos a crear unos ejemplos utilizando procedimientos almacenados con parámetros. En el video anterior realizamos procedimientos almacenados sin parámetros. Entonces vamos a ver qué ejemplos vamos a crear hoy. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es crear un procedimiento en donde actualice el precio de los libros según su código. Para ello vamos a nuestra base de datos que ya conocemos y vamos a la tabla libros y allí vamos a observar que tiene el código del libro, la temática, el nombre del libro, el precio, el autor y el número de páginas. Como nos decía el ejercicio, vamos a crear un procedimiento donde actualice el precio de los libros según su código. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pasar por parámetro el código del libro y el precio, y dependiendo del código del libro que le asignemos o que le pasemos como parámetro, me va a actualizar el precio de ese libro. Supongamos que le pasamos por parámetro el B014 y le vamos a cambiar el precio a 50.000. Este precio de este libro se va a actualizar con la información que nosotros le ingresemos en el procedimiento. Entonces vamos a realizar ese procedimiento. Vamos a SQL y allí vamos a crear el procedimiento para ese ejercicio. El procedimiento que vamos a desarrollar es el siguiente. Entonces, primero vamos a colocar create, como ya sabemos. Vamos a dar el nombre del procedimiento, en este caso se va a llamar precios libros. Abrimos paréntesis y aquí es donde le vamos a pasar los parámetros que va a tener el procedimiento. El primer parámetro se va a llamar guión bajo, precio, que significa actualizar precio o precio actual. Va a tener como tipo de dato decimal, coma, colocamos el segundo parámetro que se va a llamar código, aquí es donde vamos a almacenar el código del libro, y va a ser de tipo varchar de 4, de longitud 4. Con esto cerramos los parámetros. Ahora vamos a anotar o a escribir la sentencia que va a tener el procedimiento. Entonces nos dice app libros set precio. Como ya sabemos, vamos a actualizar la tabla libros en el campo precio, y el precio va a ser igual a la información que le pasemos en el parámetro a precio, en donde el código del libro va a ser igual a la información que le pasemos en el parámetro código. Con esto hemos creado el procedimiento de actualización de los precios de los libros. Ahora vamos a darle continuar y allí ya hemos almacenado ese procedimiento. Como sabemos, le damos clic en la flecha de color verde y allí ya podemos observar que nos aparece el procedimiento precios libros. Ahora vamos a llamar ese procedimiento. Entonces damos clic en SQL, damos call y allí vamos a pasarle los parámetros que le hemos indicado en el procedimiento. Le escribimos call precios libros, abrimos paréntesis y el primer parámetro va a ser 35.000. Antes de crear el parámetro vamos a ir a la tabla libros y vamos a observar el código B027. Como pueden observar, tiene un precio de 3.500. Hubo un error en digitación y ese libro realmente vale 35.000. Entonces vamos a pasar un parámetro donde vamos a actualizar ese libro. Entonces para ello vamos a SQL nuevamente,
como ya lo veíamos, damos call, el nombre del procedimiento se llama precios libros. Luego vamos a escribir los parámetros. Entonces, como ya veíamos, vamos a escribir 35.000 para el precio y vamos a indicarle que me actualice el precio para el código 027 y cerramos el paréntesis, damos continuar y luego nos desplazamos a nuestra tabla de libros y vamos a irnos al código B027 y como podemos observar me ha actualizado el precio a 35.000. Efectivamente el procedimiento está cumpliendo su misión, que es actualizar el nombre, actualizar el precio dependiendo del código del libro que yo le pase como parámetro. Ahora vamos a crear otro ejemplo con procedimientos almacenados que incluya parámetros. Este procedimiento nos dice crear un procedimiento en donde actualice la dirección de las librerías según el nombre de la librería. Entonces tenemos que pasar como parámetro el nombre de la librería y la nueva dirección que va a tener. Entonces para ello vamos a nuestra base de datos y en nuestra base de datos vamos a la tabla librerías y allí vamos a observar que efectivamente aparece el ID de la librería, el nombre, la dirección, el teléfono, el contacto y la ciudad. Y el procedimiento que vamos a desarrollar es el siguiente. Dependiendo del nombre de la librería que nosotros le colocamos como parámetro, me va a cambiar la dirección. Entonces vamos a tener el parámetro nombre y el parámetro dirección actual. Entonces vamos a ello, vamos a SQL y vamos a crear ese procedimiento. Como ya sabemos, el procedimiento se va a llamar dirección librerías y va a tener los siguientes parámetros. El primer parámetro se va a llamar n dirección. Ese parámetro va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 30. El segundo parámetro se va a llamar nombre librería y va a tener como parámetro varchar, como tipo de dato varchar de longitud 30. Cerramos. Ahora vamos a anotar o vamos a crear el procedimiento. Va a ser update, que me actualice la tabla librerías, set en el campo dirección, que se va a hacer igual a n dirección, a la nueva dirección, donde el nombre de la librería va a ser igual a el nombre que nosotros le pasemos como parámetro. Y con eso ya hemos creado el procedimiento. Le damos continuar, refrescamos el panel y podemos observar que aparece dirección librerías. Vamos a llamar ese procedimiento, pero antes de llamarlo vamos a observar la tabla librerías y vamos a ver la librería de nombre Panamericana. Nombre Panamericana tiene la dirección carrera segunda número 105. Esa dirección la vamos a cambiar, la vamos a actualizar. Entonces para ello vamos a pasar el parámetro dirección librerías, vamos a colocar el nombre de la del procedimiento. El primer parámetro va a ser carrera 35 número 1009 y luego vamos a pasar el parámetro Panamérica y damos continuar. Con esto ya hemos actualizado la dirección de la librería. Vamos a la tabla librerías y allí vamos a observar que efectivamente la dirección ha cambiado. Entonces con esto hemos actualizado
la tabla librerías en el campo dirección. Ahora vamos a crear el último ejemplo. El último ejemplo dice así: crear un procedimiento en donde actualice la cantidad de los pedidos según el número de pedido. Entonces aquí vamos a trabajar con la tabla pedidos y vamos a pasar como parámetro la cantidad y el número del pedido. Entonces vamos a nuestra base de datos, vamos a SQL y aquí yo ya les he creado el procedimiento. Entonces crear el procedimiento se llama cantidad de pedidos. Vamos a tener como parámetro número de cantidad, el número del pedido. Luego vamos a crear el procedimiento, que es actualizar la tabla de pedidos en el campo cantidad. La nueva cantidad va a ser el parámetro n cantidad, en donde el número del pedido sea igual al número de pedido que le pasemos como parámetro. Le damos continuar, refrescamos nuestro panel y allí vamos a observar que aparece cantidad de pedidos. Ahora vamos a SQL y vamos a llamar a ese procedimiento. También yo ya les tengo acá el procedimiento, la llamada. Vamos a actualizar la cantidad de pedidos de el pedido C002. Vamos a observar antes que el C002 tiene 50 como cantidad. Lo vamos a actualizar a 300. Entonces vamos a ello. Vamos a colocar la llamada de ese procedimiento. Como recordemos, aparece call, el nombre del procedimiento. Primer parámetro es la cantidad que le vamos a asignar y el segundo parámetro viene siendo el número del pedido. El pedido en este caso es el C002. Le damos continuar y ahora vamos a irnos nuevamente a la tabla pedidos y aquí vamos a observar que efectivamente me ha actualizado la cantidad de los libros solicitados en el pedido C002. Como podemos observar, hemos trabajado con los procedimientos almacenados utilizando parámetros. Les agradezco su atención al video del día de hoy y los invito a que sigan viendo el canal. No siendo más, hasta pronto.